Hoy el Señor me puso la palabra caminando con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Esta no es una prédica, sino también una enseñanza. Y el Señor, mientras estaba en el monte, me estaba trayendo revelación de las palabras para alinearte a tu vida. Esta palabra yo creo que va a ser para todos, porque todos tienen que aprender a caminar con Dios. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido a todos los que están por YouTube. Les doy un fuerte abrazo a todos y que sigan compartiendo las prédicas que sin duda les van a bendecir. Ahora bien, el Señor me ponía la primera cosa. Esta es la generación que debe aprender a caminar con Dios. Muchos creen que caminar con Dios es publicar un video en YouTube de que soy cristiano. Eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios tampoco es, y voy a desmistificar principios mundanos, porque son, di conmigo, principios del mundo. Principios del mundo es vivir una vida en apariencia, en hipocresía, y una vida que verdaderamente no está alojada en la luz, sino en la tiniebla. ¿Qué es una vida que está alojada en la tiniebla y no en la luz? Es una vida que yo profeso a Cristo, pero mis acciones no reflejan lo que yo profeso. Eso es no vivir en la luz. Eso es vivir en la oscuridad. Y en medio de todo esto, el Señor me traía la palabra de Enoc. Di conmigo, Enoc. Enoc se destaca por muchas cosas, pero si tú estudias la vida de Enoc, Enoc solo aparece en 5 o 6 versículos de la palabra de Dios. Pero la palabra que refleja el camino de Enoc es: y pues caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Eso es lo único que Dios habla de Enoc. Y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Di conmigo, el Señor me va a llevar a un nuevo nivel. Ahora, antes de hablarte de Enoc, me gustaría hablarte lo que estaba pasando en esa gente. Y quiero que por favor prestes mucha atención. Pongas el móvil en silencio y también puedas escribir si vas a usar el móvil, porque hay que tener reverencia a Dios, amén. Tener respeto por la casa de Dios. Ahora vamos a entender algo importante, porque luego vamos a acelerar rápido. Luego vamos a acelerar mucho y luego se va a desatar aquí la gloria. Para yo entender cómo caminó Enoc, yo tengo que entender cómo caminaba esa generación. ¿Y cuántos se están dando cuenta aquí que esta generación está caminando muy mal? ¿Sabes lo más triste, mi querido? Que los cristianos voy a poner todos estamos caminando muy mal. Porque no estamos viviendo la vida cristiana como Cristo nos enseñó. Porque hablamos que la gracia y ya no la ley. Pero la gracia eleva un nivel más alto que la ley. Porque en la ley tú tenías que pecar corpóreamente, pero en la gracia pecas ya desde tu mente. Solo que la gracia nos da acceso al perdón ilimitado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo caminaba esa generación? Según el calendario hebreo, ahora mismo estamos por el año 5987. Los contemporáneos, los occidentales, vivimos por el calendario gregoriano. ¿Cuántos lo saben? ¿En qué año estamos ahora mismo? Año 2026. Faltan 97 días para que acabe el año. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren conquistar en estos 97 días lo que no conquistó en todos los meses? Tienes que hacer un cambio rápido. Amén. Ahora, la palabra de Dios, el Señor me trae a decirte algo importante. La palabra dice que para Dios un día son como 1000 años, y 1000 años ¿qué? Porque en las matemáticas de Dios todo es diferente. Tú a Jesús le das 5 panes y 2 peces y te alimenta 4000 personas. Esas son las matemáticas de Dios. Por eso es que hay mucha gente que caminando con Dios va a poder comprar una casa sin pedir prestado a un banco. Porque en las matemáticas de Dios no aplica la matemática humana, aplica la matemática del Espíritu Santo. Y por ejemplo, Dios a mí en este caminar me ha pedido algo. Hijo, si tú quieres que yo te provea, entra a la oración nada más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, siguiendo las matemáticas del Espíritu Santo, porque hasta con el Espíritu Santo hay un algoritmo espiritual. La palabra dice que
en 6 días Dios creó los cielos y la tierra, y al séptimo día Él descansó. Y 1000 años es un día. Ahora mismo nosotros estamos viendo estamos entrando al 6º día de la creación, espiritualmente hablando. Estamos ya entrando al año 6000. Di conmigo, 6000 años atrás, Dios creó a Adán y Eva, que fueron los primeros hombres. ¿Por qué es importante hablar esto? Porque yo tengo que arrancar desde una base espiritual para que usted entienda qué es lo que pasaba con el hombre, con Enoc. Amén. Si usted ve que su compañero se está durmiendo, yo le permito que le dé un cocotazo con el brazo, o álcele el axila y va a ver cómo va a despertar en el espíritu. Vamos a crear un desodorante. Rexona no te abandona, el Espíritu Santo no te abandona. Amén. Así que si usted siente un golpe, no fue el Espíritu Santo, fue el compañero. Amén. Entonces, quiero que vamos a un hilo y de ahí vamos a avanzar en la palabra de Dios. Dios levanta a Enoc, pero antes de Enoc, Dios levanta a Adán y Eva. Y Dios levanta a Adán y Eva 6000 años atrás para gobernar la tierra. Por eso es que el nivel 3, ¿cómo se llama? Corona. Porque corona representa gobierno. Yo quiero que los hijos de Dios gobiernen. Yo no quiero que los hijos de Dios sean esclavos del pecado, del pasado, de la mentira y del empleo. Usted tiene que gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios, 6000 años, 6 días, estamos entrando al 7º día. Por eso la palabra dice en Apocalipsis que Jesús va a reinar 1000 años. Viene el reino venidero. Y esos 1000 años se van a pasar como un día. Pero ese no es el punto a hablar de Apocalipsis. El punto es hablar de que cuando Dios crea la primera generación, la generación cayó a causa del pecado. Por cuanto el pecado entra la muerte. Y pasa que cuando el pecado entra, la generación que se levanta comienza a pecar y comienza a vivir una vida que no agrada a Dios. Por ejemplo, Caín fue el hijo de ¿quién? De Adán. Pero vemos en la historia cómo Caín no tenía temor de Dios, porque Caín representa una generación, pero Abel representa otra generación. Está la generación que le da lo que sobra a Dios, y está la generación que además de darle a Dios crea un altar. Porque Abel fue una persona que sin saber la revelación de Dios, él levantaba altares. Y Dios primeramente te está diciendo, y eso es algo que yo no apunté en esta mañana, el Señor te dice: si tú quieres aprender a caminar conmigo, dice el Señor, vas a tener que aprender a levantar altares en lugares irrisorios, insospechados. El Señor me pone a decirte: de nada me sirve que me levantes un altar en tu casa si no me levantas un altar también en el trabajo. Los altares, no solamente hay un altar. El Señor me pone a decirte: tienes que levantar altares en cada lugar donde tú estás. Porque si se acuerdan la historia de Abraham, levantó más de 4 altares. Si yo voy a mi trabajo, yo tengo un altar. No es que vas a llevar piedras, pero vas a decir: en este rincón donde yo estoy dándole a la computadora, este lugar es un altar donde yo voy a presentar mis ofrendas a ti. En la iglesia ya hay un altar. En tu casa está ese lugar del altar. Por lo pronto en el monte, ese es mi altar. En mi casa también, pero en el monte yo ya tengo mi espacio. Yo tengo ya mi altar, mi lugar asignado para yo poder orar e interceder. Cuando vamos en el Uber, yo siempre pongo mi mano y yo pongo: Señor, protege ese lugar. Yo estoy levantando un altar para Dios. Todo lugar tú tienes que levantar un altar. ¿Y sabes qué? En tu corazón también tienes que levantar un altar para Dios. Porque de nada sirve que tú levantes los altares físicos si en tu altar no está Dios. Dios te está diciendo algo importante. ¿Para quién estás levantando ese fuego? ¿Para mí o para el diablo? No quería golpear, pero me estoy poniendo como Rocky Balboa.
Yo cuando voy a entrar en guerra espiritual, yo tengo que ver Rocky Balboa con el ruso, porque yo digo, ruso, tú eres el diablo, te voy a matar. No tengo tu fuerza, pero yo tengo el poder del Espíritu Santo. Yo voy a levantar un altar. Di conmigo, altar. Los altares son lugares de adoración y lugares donde Dios te entrena. ¿Sabes por qué? Porque en los altares, ¿cuántos saben que Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra. Ve a la tierra que yo te prometí, que yo te prometo. Pasan los años, Dios le da la promesa, le da el hijo, y una mañana el Señor le dice, Abraham, porque él ya reconocía la voz de Dios, tómame a tu único hijo, tómame al hijo que tú amas, sube al monte Moriah y entrégamelo en sacrificio. Y Abraham, ay Abraham, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. 3 días de camino, Abraham y Isaac con el hijo de su promesa, a sus 115 años, Abraham subiendo al monte Moriah, y su hijo le dice, papá, veo que llevas la leña y llevas el cordero, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo, Dios proveerá. Yo tengo la fe que si aun yo entregara a mi hijo, mi Dios tiene el poder para resucitar. Mira la fe de este hombre. Nunca ha visto un resucitado, nunca ha visto un hombre muerto volver a la vida, pero él le creía a Dios porque era un hombre de fe, y por eso Dios le contó como justicia, porque caminó en fe y dijo, yo voy a llevar a mi hijo, y aunque yo lo matara y lo entregare, yo creo que Dios tiene el poder para resucitar a mi hijo. Isaac y Abraham prepararon la leña, porque el hijo siempre trabaja en acuerdo con el padre. Jesús trabajó colaborando con el padre, porque Isaac nunca se opuso al camino de Dios. Isaac dijo, papá, haz lo que tú tengas que hacer. Y Abraham lo puso. Y cuando estaba levantando el rostro, tomando el cuchillo, Abraham, basta, yo he visto que tú me temes. Y de pronto aparece un cordero, se enredó el cordero. Tu exnovia, no, esa no. Isaac, aquí está el cordero que Dios nos ha enviado. Este es el sacrificio que yo voy a tener que dar. Y por eso que a partir de ese día Abraham le puso el nombre al monte Moriah como el monte Yahvé Jireh, el Dios que provee. El Didi conmigo, Dios me provee. Hay una primera enseñanza aquí. Siempre que caminas en la voluntad de Dios y siempre que montas un altar, Dios siempre trae la provisión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora voy con Shaddai también. No es broma. La historia de esta vida es muy profunda. Y gloria a Dios porque Jehová es del Barcelona. Aleluya. Ganamos. Quédense conmigo, no soy profeta, pero vamos a ganar el triplete en el nombre de Jesús. Guarden mi palabra. Yo dije que España ganaba el mundial y lo ganó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero no se ponga a llorar, ya tan temprano no llore, espere. Luego vamos a llorar, ahora no. ¿Cómo caminaba la gente de esa época?
caminaba sin altares, caminaba sin la presencia. Adán caminaba con la presencia, pero cuando entró el pecado, la presencia se fue. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 1, y dame esos 25 minutos, porque esto solo era la introducción nada más. Y si alguien quiere que yo ya pare, pues tampoco voy a parar, amén. Estoy en el altar de mi Dios, con la sangre derramado toda mi vida en ese altar, y tengo toda la autoridad para... Cuando Dios me diga basta de predicar, yo me pongo a impartir, amén. Ya el Espíritu Santo guía como Él quiera. Si usted quiere llorar, llore, yo tampoco le voy a parar. Quiere volar, vuele. Aquí el espíritu de Superman se le mete. No tengo problema. Entonces tenemos todo. Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció. Uy, les está costando encontrar Génesis, ¿no? Ay, Jehová, Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿qué pasó con los hombres? Se multiplicaban sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Di conmigo, 120 años. Hay dos cosas muy importantes. La primera, los hijos de Dios, ¿quiénes eran? Seres, hijos angelicales, que por algún motivo el Señor los envía a la tierra, juzgar, dominar, vigilar, y en vez de ellos alinearse al camino de Dios, comienzan a hacer su voluntad. Ellos toman a las hijas de los hombres y a las hijas más guapas y comienzan a tener relaciones antinaturales con estas mujeres. Comienzan a salir hijos. De ahí vienen los Nefilim, que son los gigantes. Di conmigo, los gigantes. ¿Quién de aquí ha visto la serie de la casa de David? The House of David, véala. Es de las pocas series que están alineadas a la palabra. Y ahí ven al muchachito que comienza a hacer así. Yo tendría que ir para Netflix, no me vieron el talento. Entonces va para allá y le mata. Ese gigante viene de Filistea, Nefilim. Era una raza, vamos a llamar híbrida, una raza que venía desde el pasado. Entonces, siempre que hay una unión con lo diabólico, siempre acontece algo antinatural. Es como la gente que dice: estoy yendo a la iglesia, pero en vez de ir a la iglesia para orar a favor del hermano, te pones a orar en contra del hermano. Quiero que le vaya mal. Ay, Señor, cómo no se le rompe la camiseta, cómo el pastor no lo degrada, porque de verdad me da rabia. Padre, tú sabes que nos das poder para hollar a esa serpiente. Tú pareces brujo. Por eso la peor brujería no pasa en la tarotista, esa babosa que lee la carta, acontece en la iglesia, cuando usted ora contra el hermano. Es como aquel que va al fútbol: ay, quiero que se le rompa. Nunca haga eso. Ay, quiero que se lesione. No haga eso. Estamos para bendecir, amén. ¿Están conmigo, sí o no? Sigo paro. Avanza Génesis capítulo 5, el versículo 5, 2 versículos más adelante. Hoy hay una cátedra de palabra. ¿Vio? ¿Quién vio? ¿Significa que Dios está viendo cosas o no? ¿Sabe lo que significa esto? Que cada vez que tú llegas a la iglesia, Dios está mirando ahora mismo. Ah, está Michael. Voy a ver cómo se comporta. Alex está por allá. Voy a ver. Por eso la palabra dice: mis ojos y mis oídos estarán atentos al clamor que se haga en este lugar. Ok, vale. Cuando Él me pida, yo se lo voy a dar. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, mira qué fuerte, todos los deseos de los pensamientos de su corazón, todo era continuo mal. Y se arrepintió Jehová, dale a la próxima diapositiva, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 5 puntos en cómo la gente se comportaba.
Estas eran las 5 características que el Espíritu Santo me puso de cómo la gente caminaba en esa época. Si quieres puedes tomarle captura, apuntarlo. Número 1, según la palabra en Génesis capítulo 6 del 1 al 3 y del 5 al 6, hay 5 características que hace 6,000 años la gente repetía igual que hoy, porque el diablo no ha cambiado y el pecado tampoco ha pasado. El pecado solamente ha mutado, los diablos se han mutado, pero el mismo diablo es el mismo que operó hace 6,000 años atrás. Número 1, la generación del pasado pecaba por elección, no de forma espontánea. Porque una cosa es que todo es pecado, amén, quiero que eso conste. Tú mientes y, perdón Señor, no. Pero hay gente que cuando peca, miente. Conoce gente que es dramática y que es mentirosa. Sabían que la mentira compulsiva, el mitómano, es un demonio. Y se tiene que reprender primeramente renunciando al pecado de la mentira. ¿Quién de aquí se considera que ha sido en su época un poco mentiroso? Levante la mano. Yo en momentos he mentido. No se ve de santo porque aquí santo un pelo. Esa generación elegía pecar por elección. Esa gente dice que estaba tan corrupta que amaba pecar. Estaba entregado a la lascivia. ¿Qué es la gente lasciva? Gente entregada al pecado. ¿Sabe la diferencia entre Latinoamérica y España? ¿Lo quieren saber? Que en Latinoamérica queda un poco de temor por Dios. Pecan, pero hay temor. Hay un terremoto. Y yo me impresioné con Venezuela y Colombia. Hubo un terremoto en Venezuela, la gente clamando a Dios. Yo vi Colombia clamando 3 veces más a Dios. Ay, Jehová, estaban los ingenieros en los edificios. Decían, Señor, sálvanos. Pero tú mandas eso aquí y nunca la gente va a tener temor. Va a decir, prefiero morirme a conocer de tu Dios. Porque este país, lastimosamente, yo como persona de aquí, no solamente practican pecado, ya se entregaron a la concupiscencia del pecado, se entregaron a los delitos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estoy mintiendo? Te estoy diciendo la verdad. Esa es la verdad. Lo puedes ver. Redes sociales, leyes, normas. ¿Cómo es posible que se proteja más la vida de un perro que la vida de un bebé? ¿Cómo es posible que mueran más de 100 millones de bebés al año? Ahora mismo hay más de 4,000 bebés siendo asesinados. No me digan que un perro vale más que la vida de un hombre. Pero la iglesia no lo predica porque no quiere tener el confrontamiento. Yo prefiero morir por hablar la palabra a vivir siendo un hipócrita. Para eso me hago musulmán. Para eso me hago budista. Yo soy cristiano para ser cristiano, no para ser Ronaldo, para ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, esta generación era gente que no respetaba el orden natural. No respetan lo natural, no respetan el orden, no respetan la corrección y no respetan el diseño familiar. Dicen las estadísticas que en España en 20 años ya no va a haber población joven, porque los papás ya no respetan el orden natural, ya no quieren tener hijos. Porque les digo a la cara, porque capaz alguno lo ha pensado, me pone el Señor. Piensan que traer hijos al mundo es un error y es una pérdida. Mentira del diablo. Justamente en la multiplicación está la bendición. La palabra dice, y cuantos más los oprimían a los hebreos, más ellos se multiplicaban. Entonces me habla que no tiene la fe de que Dios te puede proveer a 3 muchachos. No tienes fe. Entonces no crees en Dios. Creo que es tiempo de caer y de despertar. Y es por eso que con las leyes, ¿cómo va a haber una multiplicación reproductiva entre hombre y hombre? Dígame cómo lo podemos hacer. ¿Les digo la verdad o no les digo la verdad? ¿O le miento? Eso hay que hablarlo desde los púlpitos. ¿Sabe por qué lo hablo? Porque está en la palabra.
Esta palabra no es de San Andrés. Esta palabra está escrita en la palabra de Dios y está tatuada en nuestros corazones. Que no querramos obedecer porque no nos los predican, esa es otra historia, pero yo se los voy a predicar. Yo no me voy a vender ante este país. No me voy a vender y voy a hablar la verdad. 3. Además de no respetar el orden, no respetaban a Dios ni procuraban caminar ¿con quién? Con Él. No querían caminar con Dios. Ellos no quieren caminar con Dios. ¿Ves que hay gente que ya no quiere caminar con Dios? Y que te hacen el corte de manga. Ay, que le den a tu Dios. No, digo, ¿qué es eso? Prefiero creer en Stephen Hawking que prefiero creer en mis lingotes de oro que creer en Dios. 4. Sus corazones, dice la palabra, estaban llenos de pura maldad. Y 5. Eran personas que no se retractaban ni se arrepentían. Al contrario, estaban entregados al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en medio de esta historia llena de pecado, de corrupción, Dios levanta un hombre que destaca por encima de toda la generación. Dile que está a tu lado, tú eres parte de una nueva generación. Que en medio de todo el dolor, todo el temor, toda la corrupción, Dios está, apúntale con tu dedo profético y dile, Dios te está levantando a ti. Ahora tienes que atender el llamado. Génesis capítulo 5 versículo 21. Vete un capítulo para atrás. Génesis capítulo 5 verse 21, versículo 21, 5:21. Dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. No es tu abuelito, Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc 300 años, engendró hijos e hijas, y así todos los días de días de Enoc fueron de 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Antes de hablarte, ¿quién quiere revelación fresca de esas palabras? Porque aquí solo Dios me habla. Lo único espiritual de Enoc aquí es que caminó y se lo llevó. Pero es que Dios tiene una riqueza para sacarte de una palabra una prédica entera. Y todavía me quedan, tengo que ir rápido, tengo que ir muy rápido. La palabra dice que él engendra a los 65 años ¿a quién? A Matusalén, que fue el hombre más longevo de la historia. Y qué curioso que cuando Matusalén muere, no era un muchacho, que cuando Matusalén muere viene el diluvio. Eso es muy profundo también, pero no voy a hablar de eso de Matusalén, porque esa es otra enseñanza. Pero dice la palabra, después de que le engendra a este hombre, Enoc comienza a caminar con Dios. O sea, a los 65 años Enoc todavía no caminaba en la voluntad de Dios, pero a partir de que el hombre engendró y parió el propósito, todo se comenzó a alinear. Y es que una persona que tiene un nuevo nacimiento, su vida comienza a germinar. Enoc no caminó cuando no tenía el hijo. Enoc caminó cuando engendró y parió lo que Dios le iba a dar. Usted no va a poder vivir su potencial si no pare la palabra profética que está. Hay mucha gente que está, con todo respeto, gordo y obesa de palabra profética cada domingo. Dios se dio, Dios se tal, Dios se lo. Y es verdad, pero procure que las palabras también den cumplimiento. Mira, la cosa es así. Dios te da la palabra. Hasta que Dios no te da la palabra profética, la responsabilidad queda en Dios. Cuando Dios te da la palabra profética, en automático se activa el esfuerzo humano. Dios se suelta la palabra, ahora usted tiene que trabajar. Usted va a ser evangelista para irse a Estados Unidos. Buenísimo. Awesome. Pasaron 5 años, no se sacó el pasaporte. Aún dice 1, 2, 3, 4, 5. Apenas se sacó el visado, no trabaja, no estudia, no se ha casado, no es responsable, no ora, no ayuna. ¿Cómo quieres que Dios se lleve a Estados Unidos? ¿Para qué? ¿Para dar pena y vergüenza? Ay, bebito mío, dile que tú lo tienes que despertar. Tú tienes que ser como Enoc. Enoc, cuando pare,
Estoy hablando que el hombre no va a parir, amén. Pero él tiene a su esposa. Yo estoy hablando en nombre de él y de su esposa. Cuando Enoc recibe la palabra profética y él comienza a parir esa palabra, en automático se alineó a la voluntad de Dios. Y es que hay cosas que Dios te va a revelar cuando paras eso profético. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién de aquí ya quiere que el muchacho ya salga y dar a luz lo que Dios ya le prometió? No hablo del muchacho físico, hablo del espiritual. Dios te está mandando un Isaac para que lo comiences a parir y que así vivas el propósito y camines con Dios. Aleluya. ¿Cuándo dicen aleluya? La palabra, ponme en la siguiente diapositiva. Una de las palabras que la palabra nos pone es la palabra halak. ¿Lo tenemos, chicos? No, este no es. La palabra caminar. Lo tenemos. No se distraiga, por favor. Cuando la palabra nos dice, y caminó Dios, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque se lo llevó Dios. Amén, gracias. La palabra halak tiene 6 significados en el hebreo. Ese es como, por ejemplo, la riqueza lingüística del español y del inglés. En inglés amor es love. I love you, te amo, te quiero, todo es love. Pero en español está te amo, te quiero, te estimo, te adoro, Padre, te adoro, te amo, te quiero. Hay una riqueza muy fuerte. En el hebreo es lo mismo. En el hebreo una palabra puede tener muchos significados. Y la palabra halak, o sea, la palabra que dice y caminó pues, y halak pues con Dios, significa una persona que anda, que camina, pero que se comporta y que vive de acuerdo a algo. Dios no solo quiere que tú te camines, sino que te comportes de una forma. ¿Cuántos dicen amén? Dios levanta, mira, escúchame muy bien. Dios levanta un hombre con un tipo de comportamiento y con un tipo de conducción para vivir dirigido por Dios. Entonces, primeramente, Dios quiere que no solamente lo conozcas, sino que aprendas a vivir siguiéndolo. La única forma de caminar con Dios es aprender a seguirlo todos los días. Porque caminar con Dios es diario, no es solo un domingo. Si fuera así sería fácil, amén. Dios quiere que todos los días camines en su presencia. O solo es un día que se ora. Todos los días hay que orar. ¿Quién de aquí oró todos los días? Agarre el hábito de la oración. Usted puede ganar un partido de fútbol, pero luego tiene que ganar los siguientes partidos. No se puede quedar solo con un partido. No hay un trofeo único. Todos los días yo tengo que caminar para ganar el trofeo de la vida eterna y llegar al objetivo para lo que Dios me ha creado. Amén. Entonces Dios quiere que no solamente lo conozcas muy rápido, sino que aprendas a vivir siguiéndolo. Ahora, présteme atención, no se distraiga. ¿Quién de aquí es papá? Papá biológico. Ok, dice yo tengo 4, 2, 3, 8. Siento un espíritu aquí de 12 hijos que le van a llegar a alguno. 12 tribus va a tener acá. Aleluya. Ahora, mi hermano, cuando tú vas por la calle, ¿tu hijo va adelante o tu hijo te va siguiendo? Nunca tu hijo va a tener que ir adelante, porque si va para adelante, el coche va y se lo lleva. Siempre es el padre que lo lleva de la mano. Entonces, caminar con Dios no es caminar alante de Dios, es caminar al lado y detrás de Dios. Porque papá es un protector. ¿Quién de aquí sufrió bullying en el colegio? ¿Quién de aquí fue un poco maltratado por algún muchacho esos grandes, esos orangutanes grandes que le pegaban? ¿Se acuerdan? Nadie le hicieron bullying en el colegio, solo a mí. Solo a mí me hicieron bullying, nada más. Bueno, gloria a Dios. Aquí nadie peca y nadie le hacen bullying. Bueno, luego los líderes le digo que le hagan bullying a alguno. Y el niño ese era maltratado. Yo me acuerdo que a mí había un gitanito, Dios mío, cómo me pegaba.
Llevaba mi moto y me robaba la moto. Y yo como era pequeño, bueno, pero ya lo perdoné a Antonio. Antonio, donde tú estés, yo te amo, Antonio. Antonio. Y que encima el muchacho me dio 1,90 m, yo me dio 1,30 m. Él ya tenía que estar en cuarto de la ESO y yo estaba en primera y primaria y siempre me robaba la moto. Pero bueno, ya sea el punto que sea, yo siempre tenía miedo de Antonio. Hasta la profesora tenía miedo de Antonio. Todos tenían miedo. Antonio dominaba hasta la profesora en segunda de primaria, porque Antonio era una bestia así de grande, era como un filisteo. Pero, di conmigo, pero cuando mi padre llegaba al colegio, yo sabía que mi padre me iba a defender. Yo siempre que estaba solo tenía miedo, pero cuando mi padre aparecía por la puerta, yo sabía que él iba a cuadrar cada día a Antonio. Y así es la voluntad de Dios con nosotros. Usted solo, Antonio se lo va a comer. Pero cuando usted está en la voluntad de Dios, dices, sí es verdad, Antonio, tú me sacas 4 cabezas, pero cuando viene mi padre, él es más alto que tú. Caminar con Dios no solo es caminar a su lado, es ser defendido por estar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primeramente Dios quiere que no lo conozcas, sino que aprendas a vivir siguiéndolo. Tienes que caminar al lado de Dios. Ahora, dale a la diapositiva que le pusiste antes, porque aquí entra algo importante. Di conmigo, halak. Nuestro caminar con Dios a través de la historia, antes del pecado, el hombre caminaba al lado de ¿quién? Dice la palabra que Adán caminaba con Dios. Y caminaban seguro de la mano, papá e hijo. Antes de darle esposa, Dios le dio relación primero. Y Adán caminaba, mira papá, a ese pájaro le puse el oro. Ah, muy bien, hijo. Esta se va a llamar bird, paloma. Oye papá, yo creo que la paloma quedaría muy bien si la pusieras que fuera el Espíritu Santo. Ah, ¿verdad? La paloma es tranquila. Y ese, yo le puse león. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué inteligente eres, Adán! Esa era una relación de padre e hijo, inocente. Cuando Adán cumple el propósito, que es poner nombre a todo, Dios ve que Adán está muy solo. Ay, mi hijo, pobrecito. Juega con el león, pero el león, la cobra, y con la lengua, no, porque todo tiene un diseño. Hasta para estar en una iglesia tiene que estar en un diseño de iglesia conforme a su alineamiento. ¿Cómo usted va a ser profeta y está en una iglesia que odia lo profético? Salga corriendo de allá, por favor. Amén. Antes del pecado, ¿qué había? Comunión, intimidad. El hombre caminaba ¿con quién? Con Dios. Como Enoc. O sea, lo de Enoc no es algo tan raro. En verdad, este era el diseño de caminar con Dios. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ahora mismo estaríamos caminando seguro todos desnudos en la pradera. Qué raro hubiera sido eso, ¿no? Pero no hay malicia. No sea cochino, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Di conmigo, entró el pecado. Entra el pecado, por consecuente entra la muerte. Entonces, ¿qué refleja? Que cuando el pecado existe, el hombre pasó un segundo plano de la gloria de Dios. El hombre ya no podía caminar con la gloria. El hombre perdió brillo, el hombre perdió gloria. El hombre ya no conectaba con Dios. El hombre ya no podía estar con Dios. Y aquí vemos reflejado la historia de Moisés. Cuando Moisés era de los pocos hombres que podía ver la gloria de Dios, porque cumplía un cierto estándar de comunión e de intimidad. Dios no le regaló nada a Moisés. Lo de Moisés fue gracia, pero fue porque él caminaba también con Dios. Moisés fue un hombre que rindió su vida a Dios, y es por eso que Dios le reveló su gloria. Pero si te das cuenta, solo Moisés podía ver la gloria de Dios, no los hombres. Entonces los hombres ya no podían caminar, tenían que estar detrás de Dios. De hecho, hasta Moisés Dios le dice: mira, te voy a dejar ver toda mi bondad y mi esplendor, pero te pondré por la hendidura de la roca y solamente te voy a permitir ver mi hombro, porque si ves mi cara te mueres. Tienes que ver detrás, no puedes ver adelante de Dios. Pero di conmigo, después de Cristo, hoy tenemos el acceso para caminar al lado de Dios. Juan capítulo 16 versículo 13: y Él os guiará a toda la verdad. Significa que con el Espíritu Santo, look at me, con el Espíritu Santo restauramos el Edén.
¿Quién quiere volver al Edén? Ya estás en el Edén. Es que la gente espera morir para llegar al cielo. Tú puedes vivir el cielo hoy. Tú puedes vivir la prosperidad hoy. Lo que pasa es que no te la han enseñado, por eso no la vives. O te predicaron en contra del reino, en contra de la bendición, por eso es que estás bloqueado. Pero hoy Dios te dice, tú puedes caminar a mi lado. Después de Cristo, hoy tenemos el acceso para ser dirigidos y ser gobernados y comportarnos como Dios le agrada por medio del Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, y conmigo, Él me va a guiar. Vamos, no lo digas como católico, dilo como evangélico, dile, Él me va a guiar. Sin pecado concebido, ¿quién dijo eso? Se lo va a llevar el diablo. Enoc era un hombre, por favor, mira mi frente que podría aterrizar un avión. Enoc era un hombre que caminaba con Dios. Era la única persona decidida a agradar a Dios en medio de una generación corrupta. Hoy el Espíritu Santo te dice, vas a caminar como Enoc en medio de una generación perdida. Tienes que decidir. Tienes que entender de que por seguir a Dios vas a perder amigos. Amigos que te alimentan no solo física. ¿Estaría dispuesta a perder todo lo que tienes por seguir a Cristo? Es fácil decirlo ahora. No es fácil que te llame y te diga, hemos cortado la relación. Se acabó. Por eso la Biblia no explica por qué él tenía ese corazón o por qué era alguien especial. La palabra dice que él era un hombre que caminaba ¿con quién? Con Dios. Y eso fue lo que le agrada a Dios. Por eso dice la palabra en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque ¿quién se lo llevó? Se lo llevó Dios. Avanza por favor, Hebreos capítulo 11 versículo 5. Es uno de los últimos libros de la Biblia, Hebreos capítulo 11. Y si estás a tu lado y no tienes cómo buscar, ayúdale por favor a buscar la palabra, algún líder, cualquier persona. Por eso sé que algunos están aprendiendo a abrir la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 5. Y mira, porque la palabra nos da una pista de por qué Dios se agradaba tanto con Enoc. Y cómo tú, mi querido de YouTube, puedes agradar a Dios de verdad. ¿Cómo puedes agradar a Dios? ¿De qué forma tú puedes caminar con el Señor? ¿Lo tenemos? ¿Cuántos me dicen amén? Por la fe Enoc, ¿qué fue? Transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes de que fuera transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y me encanta esta frase, este versículo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Aquí hay un tremendo secreto de la vida de Enoc. Dice la palabra: el Señor se agrada de los que se acercan y le creen que Él existe. Significa, por favor mírame, que Dios no salió al encuentro de Enoc. Enoc salió a su encuentro, y eso fue lo que le agradó a Dios, y por eso Él se demostró. Dios es un Dios que le gusta ocultarse a veces de los humanos para ver qué tanto lo buscamos. Él existe, Él es real, pero hay veces que Él prefiere ocultarse para ver si tú lo vas a buscar. ¿Por qué entonces lo buscamos de madrugada? Porque hay horas específicas donde podemos conectar más rápido con el corazón del Padre. ¿Quién de aquí quiere ganar la guerra espiritual? Levántese a las 3 de la mañana para orar. Pero no vaya solo, vaya con cobertura, vaya con alguien que le está apoyando en oración. ¿Quién de aquí quiere adorar más a Dios? 5 de la mañana, antes de rayar el alba, haga como el rey David, que él buscaba a Dios temprano. Porque hay horas que lo conectan a diversos moveres espirituales, que eso es otra prédica, amén. Pero el punto es, ¿por qué Dios le agradó
estar con Enoc, porque él se acercó primeramente. Normalmente es el hombre el que sale al encuentro y dice: Señor, estoy quebrado, revela tu gracia ante mí. Y es ahí donde Dios se te va a revelar. Amén. Entonces, Enoc, la palabra dice transponer. ¿Quién aquí sabe la palabra de transpuesto? La palabra transponer, si me lo puedes poner, significa tres cosas. Alguien que se le pone al otro lado, que se le coloca más allá o que se le cambia de lugar. Eso es transponer. Y el Espíritu Santo me ponía tres cosas que la transposición hace en tu vida. ¿Quién lo quiere saber? Cuando Dios se lleva a Enoc, dice, y él lo traspuso vivo. Él no se lo llevó con muerte. Siempre que Dios te lleva a un nuevo nivel, te va a llevar con vida, pero con vida espiritual. Siempre que Dios te va a llevar a un nuevo nivel de guerra, tiene que ser con una vida efectiva de oración. Siempre que Dios te va a llevar a un nuevo nivel, tienes que estar en fuego, no apagado. Apagado no se puede estar, amén. Tiene que estar en fuego. Entonces, Dios te está diciendo algo hoy. Yo te voy a colocar en otro lado. Tres cosas que hace el caminar junto con el Señor. Aquí está la parte más importante. El hombre camina junto al Señor y el Señor se lo lleva. Pero ¿por qué el Señor se lo llevó si era un hombre recto? El Espíritu Santo me ponía tres cosas. Siempre que una persona camina en la presencia, el Señor lo lleva a un nivel superior. Es como que Él te traslada de aquí y te lleva acá. ¿Quién le ha pasado que cuando comenzó en la vida cristiana ya no es el mismo nivel que cuando está hoy ahora? Yo hace 2 años yo peleaba en la guerra espiritual y yo creo que era Tom y Jerry y yo era el ratón. Y yo me ponía a hacer unas caricaturas de diablo tal, y yo creo como que el diablo se reía de mí. ¿Alguien se acuerda cuando están los Avengers? Para los más contemporáneos, están los Avengers peleando en la casa de Iron Man, y sale Hulk y le pega así a Loki, y yo me sentía así como Loki. Pero por la gracia de Dios, esos demonios pequeños que me vencían hace 2 años ya no son nada para mí, porque mi autoridad creció. Dios, cuando te va a llevar a un nivel superior, no solo te da más poder, te da la autoridad. Eso es como ¿quién de aquí conoce esos coches que son cuerpo diplomático, que llevan una bandera roja? Ellos pueden venir de Afganistán, pero si viene a España con una banderita roja, ¿qué representa? Cuerpo diplomático. Tengo poder en mi país, pero este país, esta bandera me autoriza a tener el mismo poder aquí. Por eso, ay Dios mío, la palabra dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Uy, siento mucho la presencia de Dios. Dida, oh, shetakata soto. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis autoridad, porque Dios sabe que aunque usted tenga el poder, que es la unción, necesita el papel que le autoriza a mover el poder. Usted no solo necesita la autoridad, necesita el poder. No necesita el poder, necesita la autoridad. Por eso es que usted puede ser un hombre de oración, pero si nadie lo envía a un lugar y no hay nadie que le dé manto, usted no tiene autoridad en ningún lugar. Por eso anda mucho hijo huérfano, porque quiere hacer grandes cosas en Dios, pero no se sujeta a nadie que Dios le ha puesto en su camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién quiere ir a un nivel superior? Di conmigo, poder y autoridad. La palabra dice, Lucas capítulo 9 versículo 1, os doy poder para pisar dice la palabra, os doy poder para expulsar todos los espíritus inmundos y para sanar enfermedades. Lucas 10:9, os doy poder, os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, hollar, pisa la serpiente, pisa, vamos, mueve el pie, dile, te piso serpiente.
Yo oro y activo cada espíritu en el nombre de Jesús. Lo activo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado la autoridad para hacerlo. Si no, yo no tendría que predicar nada acá. Yo estaría ahora mismo en las Bahamas tomando un coquito, pero estoy aquí para enseñarte la verdad, que se llama Jesús de Nazaret. Y como diría Gigi Ávila, Cristo vive y Cristo vuelve. Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y Él está esperando por una iglesia santa. Dios te quiere llevar a un nivel superior. 2, siempre que una persona camina en la presencia, el Señor lo cambia de lugar. Llegaste a España y llegaste a la iglesia Maranata, pero luego Dios te dijo: yo no solo te he creado para que digas Cristo vuelve, sino que provoques con la autoridad de que yo voy a volver. De nada vale decir Maranata, y yo creo en el Maranata. ¿Qué es Maranata? Cristo vuelve pronto. Vuelve, vuelve, di conmigo, vuelve, vuelve, vuelve. Pero la gente sigue herida, dañada, endemoniada. Alguien tiene que cambiar a esa gente por el Espíritu Santo. Por eso yo creo en el Maranata, pero creo: diablo, tú te vas fuera. Cáncer, fuera. Bruja del diablo, fuera. Changó, Petro, quien se ponga, Dios se da la autoridad. Por eso Dios está cambiando de lugar, me dice el Señor. No le temas a los cambios, dice el Espíritu Santo. Yo estoy haciendo eso. Siempre que una persona camina en la presencia, ya estamos casi acabando, el Señor lo protege. Siempre que Dios está contigo a tu lado, Dios se va a proteger de cosas que ni tú sabes. Como lo hablaba con un hijo espiritual que tenía un negocio que tenía que hacer. Ese negocio no se da, y él me dijo algo muy sabio: capaz el Señor me está protegiendo de algo. Capaz esos 1,000, 2,000, 5,000 euros que ibas a invertir te los retornaron porque fue Dios, no fue el diablo. Pero Señor, yo quería ese trabajo me iba a trabajar 5 horas y ganar 4,000, pero Dios dijo: eso no viene de mí. Te voy a dejar con el de 2,000 porque allá es. Por eso que no te extrañe, por favor, presta atención, ya estamos acabando. Que no te extrañe que siempre que caminas agradando a Dios, el Señor comienza a mover las cosas de su lugar. Ordena las cosas físicas, porque el orden de Dios en el espíritu es el sacudimiento y el desorden físico del hombre. Siempre que Dios llega a ordenar tu vida, es un desorden físico. ¿Quién de aquí conoce el verso que dice: Dios es un Dios de orden? Donde está el espíritu de libertad, amén. Y ese es un gran versículo que los religiosos usan para que no se mueva el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué pasa? Di conmigo, ¿qué pasa? Que cuando era el inicio del Génesis, la palabra dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, impetuoso. ¿Quién de aquí ha estado en alta mar? ¿Quién de aquí ha estado en el mar alguna vez? ¿Cómo es el mar? Impetuoso. Tú no tienes el control de dónde vas a ir. Y dice la palabra que el Espíritu Santo volumen. Y ese era el Espíritu Santo que se mueve con las aguas. Los religiosos dicen: donde está el Espíritu hay libertad, donde Dios es un Dios de orden. Pero lo que no saben, que como la palabra está explicada y dice: porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana.
Cuando el Espíritu Santo se mueve, para el hombre es desorden, pero eso entra dentro del orden de Dios. Cuando uno comienza a sentir del Espíritu Santo, el hijo de Satanás dice, ese es desorden. Dios dice, entró a mi orden. ¿Sabe por qué orden? Porque cuando uno es tomado por el Espíritu Santo, el único que domina tu cuerpo es el Espíritu Santo. Ya usted ya no entra en la ecuación. Por eso mucha gente no tiene la revelación del Espíritu Santo. Y dice, si Jesús ya pagó el precio, ¿para qué hay que liberar? Justamente tienes que ser libre de orgullo, creyendo que siempre vas a estar sano cuando estás enfermo. Médico, cúrate a ti mismo. La liberación es el pan de cada día. Y el fluir del Espíritu Santo, di conmigo, es el pan de cada día. Todos los días necesitamos del Espíritu Santo. Ya estamos acabando. Dame 7 minutos más. No se ponga triste. Que algunos yo sé que están pensando en la comida. ¿Sabías que la glotonería también es pecado? Por eso lo pone Dios ayuno, para que muera esa carne. Mis muchachos comían de verdad como bestias del campo. 2 pollos para ellos es normal. Pero entraron en un ayuno de 7 días. Ahora tienen, mira, yo siento que el Espíritu Santo les hizo el bypass gástrico. Chicos, les tengo que cobrar 4,000 euros a cada uno de ustedes por ese bypass. Amén. Ya con eso pagamos la iglesia. Amén, profeta, es una buena idea. Y ahora Millón, que comía 4 pollos, ya come medio pollo. Jean-Pierre comía 3 platos de arroz chaufa, ya solo come 1. Tomaban Coca-Cola, ya no toman Coca-Cola. Ahora toman agua. Así que deje de pensar en la comida. La comida no alimenta, en verdad. Es esto. Coma. Qué rico, qué bueno. Esto mejor que una arepa. Mejor que cualquier cosa. Coma. Cuando la persona entra a la guía del Espíritu Santo, el Espíritu lo comienza a alinear bajo el potencial del llamado. El potencial de no que era ser transpuesto de forma corpórea. Y hoy el Señor también me dice, te quiere mover de lugar. Te quiere mover de localización. Dios te quiere modificar la ruta. Porque usted quiere usar el Waze, usar el Google Maps. No. Dice, es con mi mapa espiritual. No con el tuyo, es con el mío, dice el Señor. Dios te quiere llevar más allá de tus planes, romper esquemas, vivir su voluntad. El Espíritu Santo te quiere colocar más allá, ir más profundo. Y Dios me reveló algo. La fe que tuvo Abraham fue impartida y heredada por Enoc. Porque Enoc fue tatarabuelo de Abraham. Y yo decía, ¿de dónde saca esta fe tan fuerte Abraham? Porque hubo un abuelito que se puso a la brecha a caminar con Dios. Por eso es que Dios vio en la línea de Abraham un hombre listo para caminar. Un hombre que si Dios le decía, muévete, y caminó. ¿A qué hizo Abraham en toda su vida? Caminar como peregrino. Porque traía por herencia una impartición profética de alineamiento. ¿Sabes por qué te oramos y te impartimos la unción? Porque usted de aquí a un tiempo va a comenzar a repetir el mismo ejemplo que te impartimos a ti. Es como que a partir de ahora es como que hay una mutación en tu cuerpo espiritual. Pastor, eso es herejía. ¿Herejía? La palabra dice que y voy a derramar una porción del espíritu de Moisés y lo voy a colocar en los 70 ancianos. Por eso es que usted era muy cobarde. Pero cuando le cayó una transferencia nuestra de parte del Espíritu Santo, se convierte en alguien valiente, osado. Alquila sin tener dinero, compra casa sin tener dinero, le cree a Dios por lo sobrenatural. Se va a un aeropuerto sin tener el billete, creyendo que Dios lo va a transponer. Se le pega la fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabes que la fe te puede abrir puertas muy grandes o no? ¿Quién de aquí quiere tener esa casa que el Señor le ha prometido? ¿Sabes con qué lo vas a pagar? Con la fe. ¿Caminando con quién? ¿Quién quiere que sus hijos conozcan del Espíritu Santo? ¿Sabes con qué vas a pagar? Con la fe. ¿Cómo vas a entrar ese nuevo aumento salarial? ¿Con qué?
¿Cómo vas a recibir el Espíritu Santo? ¿Con qué? Con la moneda más valiosa, que es la fe. Di conmigo, fe, fe. Ahora sí, fe, fe. Dile, voy a tener fe. Dile al que está a tu derecha, dile, fe. Dile al guapo de la izquierda, fe. Dile al de atrás, dile, fe. Dile al delante, fe. No, fe. Dile al que está a tu lado, dile, estás muy guapo para el Señor. No le digas que estás soltero. No sea mente perversa. De verdad, siempre buscando en la iglesia las cosas. No, tranquilo. Sereno moreno. Entonces, la gente que anda como Enoc nunca ve la muerte en sus sueños, en los planes. El Señor te dice, estoy cambiando tus cuerdas para unas más resistentes para el camino. Última cosa que te quiero decir, ya me queda este último versículo. El llamado de Enoc fue para ser profeta, pero su propósito era para anunciar juicios de Dios para la tierra. Por eso no lo busques, pero Judas 1:14, no sé si tenemos otra diapositiva. Sí, eso. Pon la última, esa. Dice la palabra, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Resumen, esto es el cierre de esta parte de esa enseñanza. Dios está levantando una nueva generación. La generación de los cabritos ya está pasando. La generación de los vagos ya pasó. La generación de los cobardes ya pasó. Pero Dios está levantando una nueva generación ahora. Pero pastor, somos tan pocos en España. ¿Y quién te dijo que con poco Dios no puede hacer algo grande? Si con 5 palomas, con 5 panes y 2 peces, Dios multiplicó la comida para que 4,000 latinos, imagínate, ¿no? Jehová en tierras latinas. Y Jehová multiplicó las empanadas. Y le trajeron 5 kilos de harina, pan y 2 litros de agua con el plástico para amasar. Y levantó, es que a veces tengo que hablar en su idioma para que usted entienda. Imagínense. Y levantó. ¿Dónde llevan la señora profeta de Venezuela? ¿Dónde llevan la comida? ¿Una canasta? ¿Cómo lo llaman? ¿En el lugar? ¿En qué? En una bandeja. Y levantó las bandejas y dijo, Padre, glorifícate. Y de pronto todo eran empanadas de carne mechada, de pollo y de queso. Y además el Espíritu Santo había traído la salsa de ajo. Porque si va a comer, lo va a hacer bien. Si va a vivir, lo va a vivir bien. Si va a vivir bien. Nada de lo que Dios hace, lo hace pequeño, lo hace grande. Y siempre que come, va a quedar satisfecho. ¿Cuántos quieren quedarse satisfechos? 3 cosas que te dice el Espíritu Santo. Número 1, caminar en esa nueva generación es caminar en la perfecta voluntad. Número 2, caminar en la voluntad de Dios es vivir una vida testificando de Dios. Y número 3, caminar con Dios es profetizar sobre lo que viene. Esto fue lo que hizo Enoc. Caminó en la voluntad de Dios, vivió una vida testificando de Dios. ¿Cómo me va a decir que usted es cristiano y cuando acaba el culto se me levanta el porro? Voy a ser claro y directo. Es un hijo de Dios, pero luego se publica emborrachado, tirado en el suelo. Eso no testifica de Cristo. Pastor, usted es radical. Bueno, sí, yo soy radical porque yo quiero que usted vaya para el cielo. Ya luego va a ver, luego en el infierno, como el diablo va a estar gozando con usted. Yo no quiero que eso pase. Yo quiero que usted se vaya para el cielo, amén. Lo más hermoso, ya con esto acabo, de todo es que, mira, ¿cuántos años vivió Enoc? 365 años. Y lo que el Señor me traía en la noche era, Él caminó y Él vivió 365 años. Dios te hace una promesa y te lo hace mirando a los ojos. Si andas en mi presencia, si andas en mi palabra, yo
estaré contigo todos los días de tu vida. Cada año de vida de Enoc representaba los días de vida de un hombre por año. Dios te dice: mi presencia estará contigo, tú caminarás con mi presencia, y cada año te va a recordar cada día que yo estaré contigo en el año 2026, en el 2027, cuando venga la ira, cuando vengan los demonios, yo voy a estar contigo. No te va a faltar comida. ¿Cuánto lo arrebatan? No te va a faltar agua, no te va a faltar dinero, no te va a faltar recursos, no te van a faltar ahorro, no te va a faltar familia, no se va a morir tu familia, tus hijos van para el altar, tu empresa va a crecer, tu coche va a venir, tu familia va a venir, tu casa va a venir, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Póngase de pie.